autoridades que se coordinaban. ¿Quién nos va a coordinar? Pues dijeron, vamos a hacer un comité de ciudadanos, que se supone ¿vale? Entonces dices, cuando hablas de Estado, luego dicen, oye, ¿y los municipios? Pues a los municipios se les integra el sistema con voz, no con voto. ¿Sí? ¿Por qué se les da voz y no voto? Porque lo interesante de esto es que los ciudadanos tengamos nuestra voz y nuestro voto valga 1 de 7. ¿Sí? Que se supone que hay 6 autoridades y unos ciudadanos. ¿Sí? En un gran comité que coordina un sistema. Sistema otra vez, sistema se supone es suma de sus partes, ¿no? Entonces se supone que somos en un comité, somos 7. Si pusieras, imagínate, los 11 municipios y los integras con voz y votos, pues diluyes la voz de los ciudadanos. Y eso es justo lo que no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, estos somos estos ciudadanos que intentan equilibrar como su opinión, su voz ante, digamos, autoridades formales, porque en realidad nosotros como ciudadanos somos funcionarios, nosotros somos una autoridad, digamos, moral, ¿no? Ya investigarán ustedes la composición legal de este sistema. Pero la idea, ¿por qué hago hincapié en esto de los sistemas del sistema y por qué hago hincapié, como para entrar en esta introducción, es los ciudadanos, una de nuestras principales atribuciones es proponer cosas para cambiar la situación en la que se encuentra el estatus de corrupción en el Estado. ¿Sí? Spoiler alert, ahí estamos. Sí, exacto. Estos son los 7. Si se fijan, órgano superior de fiscalización que fiscaliza, que revisa. TEA, transparencia, se supone que es preventivo. Luego está, ahorita hablamos de la Secretaría Ejecutiva, está la Fiscalía que investiga, el Poder Judicial que sanciona y la Contraloría que también previene, ¿no? Intenta prevenir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a intentar hacer, les decía entonces como ciudadanos, es intentar proponer que las cosas cambien. Y eso venimos hoy a ensayar, ¿verdad, doctora, profesora? Lo que queremos es que discutamos un asunto que intente conectar su visita anterior, derechos humanos, con el combate a la corrupción, que lo podamos platicar. La idea es justo lo que dijiste hace ratito, escucharlos, tomar algunas ideas y luego muy probablemente aterrizar en un producto. Ya esto se los explicará la doctora en qué producto vamos a hacer. Y eventualmente la idea es que podamos esto inclusive presentarlo. Él es Salvador, también es comisionado ciudadano, que decíamos, y ella es Elsa, es nuestra asesora, ella nos ayuda aquí en el comité de ciudadanos. La idea es, si logramos y si lo llevamos a buen cauce, que ustedes puedan hacer una presentación luego ante todo el comité y luego llevar esta idea hasta donde podamos llevarla. Como dijimos, esta idea de que sea un laboratorio es ensayar, es practicar, es saber a dónde llegamos, es hablar y pensar en voz alta. Muchos dicen que para pensar fuera de la caja hay que conocer la caja, intentar conocer desde tu experiencia cómo están las cosas, cómo suceden las cosas. Y quisiera entonces aterrizar en una discusión que conecte entonces los derechos humanos y el posible riesgo de la corrupción, y a propuesta de su profesora decidimos discutir brevemente y por 10 minutos un asunto, el asunto de la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Todos saben qué es prisión preventiva oficiosa? ¿Sí? Lo estamos discutiendo mucho, de hecho pues es una conversación muy actual, muy reciente. Podamos entrar ya en un rato, en cualquier momento, a buscar, y es una conversación absolutamente vigente, es actual, venimos discutiendo desde hace 15 días y todavía esta semana y la que sigue, yo creo, lo vamos a seguir discutiendo. Él es Jesús. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Es profesor de la ENC, creo. Y es comisionado. Y también es comisionado. Nos falta la
pusimos más o menos en contexto quiénes somos, qué es el sistema, un poco, y vamos a intentar como hacer especie de laboratorio, ¿vale? Entonces, va a empezar a discutir prisión preventiva oficiosa, por qué violenta los derechos humanos y por qué es un riesgo de corrupción. ¿Conocen del asunto? ¿Quieren crear alguna presentación, doctora? Más bien, empecemos primero con una lluvia de ideas. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué saben ustedes ya? Aquí, fíjense, Paco no es abogado, él es de medios, pero obviamente está muy inmiscuido y es un problema que nos afecta a todos. Entonces aquí es multidisciplinario. El chiste es tratar de proponer una respuesta, una solución, saber por qué es un problema la prisión preventiva oficiosa, que es algo que ha sido reconocida desde 1917, la constitución que tenemos nosotros vigente. Se genera la posibilidad de tener la prisión preventiva oficiosa y está en la Constitución, ¿no? Como nos decían hace ratito en la Comisión de Derechos Humanos, no porque esté en la ley quiere decir que sea ético ni que sea correcto. Pues sí existe, sí es legal, pero ¿por qué nos plantea este problema en materia de derechos humanos y qué tendría que ver con la corrupción? En todo caso, primero entremos por los derechos humanos. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué atenta contra los derechos humanos? Pues no tengo muy claro el concepto, pero creo que como te proceso. No tengo muy claro el concepto. ¿Alguien sabe? Sí, Eduardo. Pues supone que cuando ya fuiste aprendido y hay sospecha que cometiste el delito, usualmente ya fuertes sospechas y llegaste a ese proceso, pues se presupone que tienes la posibilidad o de escapar o de corromperte en libertad o de causar algún daño mayor. Entonces, de forma preventiva, pues ya en lo que se lleva tu proceso, tu juicio, ya vas a estar detenido. Pero oficioso es solamente con algunos delitos que ya están establecidos en la Constitución. Exacto, esa parte va a ser muy importante porque vamos a tener que distinguir que la figura de la prisión preventiva ocurre mediante dos diferentes supuestos. El primero es una prisión preventiva en donde hay los suficientes elementos para que podamos decir es necesario tenerlo guardadito por mientras, porque hay riesgo de que se vaya, hay riesgo de que haga otras cosas, y entonces esa prisión preventiva que sí tiene elementos suficientes, pues no es la que vamos a discutir, sino específicamente la oficiosa, que básicamente es como a rajatabla. Si te acusan por un tipo de delito que es considerado grave, te encerramos. No le hace que no haya un riesgo fundado, no le hace que no te veas peligroso, no importa que haya elementos suficientes, nada más con que sea por ese delito y ya con eso. Va a ser de oficio, oficiosa porque es de oficio. Yo nada más quisiera agregar ahí y que por el simple hecho de que te denuncien sin que seas culpable, y es ahí realmente donde radica la gravedad. Si yo te quiero acusar a ti de violación, por ejemplo, una mujer que por prisión preventiva oficiosa, por el simple hecho del acusamiento, vas a la cárcel. Oye, pero yo ni siquiera la conozco. Para que se vaya ubicando por qué es tan grave. La acusación es el fundamento. En realidad, el fundamento de la prisión es la pura acusación, que va a ser de oficio la prisión por esa acusación. Es como este camino muy simple, que pareciera que es lógico, pero que en realidad es falto de todo lo que nos está diciendo el comisionado. No hay ningún tipo de procedimiento previo de investigación como para poder saber que es necesaria la medida. Simplemente se te va a aplicar. ¿Ya más o menos en contexto? Ya. ¿Dónde ven el riesgo de corrupción en esto de la prisión preventiva oficiosa? Si decía Jesús, oye, si ella dice que tú hiciste un crimen, y yo, fiscal, Ministerio Público, digo, es cierto, y le digo a un juez de control, él acusa a ella y yo creo que hay que darle prisión. Mientras investigamos, mientras hay una sentencia, mientras vas a la cárcel. ¿Ven algún riesgo de corrupción ahí? ¿Ustedes? Pues yo creo que desde el momento, o sea, porque no tienes como elementos del cual ni siquiera justifique que lo que está diciendo. Por ejemplo, yo sé que denunciar no estoy fundamentando nada y no hay hay posibilidad, pero no hay evidencia de que sea eso. Entonces yo creo que desde ahí empieza la corrupción, porque puede ser yo de que me cae mal y lo voy a hacer y voy a inventar cosas que no son verdaderas solamente para dañarlo a él. Entonces yo creo que desde ahí empieza. Justo. ¿Ven algún otro riesgo? Pues incluso aunque no necesariamente sea con ganas de hacer daño, se sabe que la memoria es muy frágil y que los detalles, en general la mente es bastante frágil.
Entonces, si tuviéramos pues un análisis más amplio y asumiéramos primero que la mente no es infalible, pues no, tampoco daríamos prisión preventiva oficiosa. Sí, claro. Oigan, y si metemos otra cosa, otro pedacito del tópico de discusión, ¿cuáles son los derechos humanos que consideran ustedes que van a ser violentados con la prisión preventiva oficiosa? A la libertad. Derecho a la libertad. ¿Por qué? Pues porque se te está violando tu derecho a estar libre mientras no seas declarado culpable. Cualquier persona es presumida inocente hasta que sea declarada culpable. Y entonces ya estás diciendo otro derecho. ¿Cuál sería? El Parte del de de la libertad. Presunción de inocencia. Comprobar que no Presunción de eres. inocencia. Estos derechos, estos que están diciendo ahorita, se llaman derechos procesales, la presunción de inocencia, pero hay otros más que están involucrados en lo que acaban de decir. ¿Cuál otro? Juicio justo. A un debido proceso. Debido proceso. Esos son así unos derechos que están inscritos en la Constitución. También el derecho a libertad está inscrito en la Constitución y lo estamos violando con otra cosa que también aparece en la Constitución. ¿Algún otro se les ocurre? Libre Porque la tránsito. ¿Cuál? El de defenderte. Derecho a la debida defensa también, ¿ok? Nos dijeron en la Comisión de Derechos Humanos que los derechos están interconectados. Entonces, ¿cuáles otros se les ocurre que también se ven embarrados aquí con esto? todos los derechos humanos. ¿Por qué? Como por ejemplo, educación. ¿Por qué se les ocurre? Porque ya no puede ir a estudiar. Ajá. La vivienda. Que no está viviendo en su casa. Incluso No estás hasta, en tu casa. incluso hasta la dignidad del programa mediático, sobre todo en la cuestión de las violaciones, por ejemplo. Entonces, pues, este es un tema importantísimo porque, como ya vieron, se violan todos los derechos humanos. Basta. Sí. Y de eso lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corrupción violenta transversalmente todos los derechos humanos. Por eso entonces identificamos en algún momento, en alguna propuesta, en alguna estrategia, en algo que tenga que ver con el gobierno, con particulares, que tiene que ver con la corrupción, automáticamente está violentando derechos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿por qué es importante este problema? ¿Por qué es importante erradicar este problema? ¿Por qué creen, si no han escuchado argumentos, imagínenlos, por qué creen que alguien está a favor de la prisión preventiva de oficio y por qué alguien debería estar en contra de la prisión preventiva? O sea, a favor porque puede que sea una persona que sí va a volver a hacerlo. Y pues es mejor meterlo a esa persona que va a volver a hacer cosas malas para que no las vuelva a hacer. A favor sería un argumento decir, necesitamos las personas maleantes o malhechoras o como les queramos denominar, o tú me corriges el término adecuado. Dicen, las privamos de su libertad, las recluimos en un lugar para que entonces la sociedad y todos los demás podamos usar sus derechos. Es decir, básicamente estás aceptando que está bien que violemos un poco sus derechos en aras de que yo esté bien. Sí. Que había una frase que nos habían platicado, que había una frase que nos habían platicado muy famosa de que es mejor tener a 100 delincuentes sueltos que a un inocente en la cárcel, ¿no? Y yo sí comparto más esa postura. Porque si alguien... ¿Sí? La misma cosa también se puede decir al contrario. Ah, bueno, bueno, ahorita estamos hablando de ese... Pero sí, está bien, perdón. está bien. Sí. Sí, o sea, partiendo de eso no me parece razonable porque es como este dilema ético de si cambiaríamos la vía del tren para matar a otra persona. Es fácil tomar la decisión cuando es ajeno, pero si esa persona a la que vas a afectar o que van a meter a la cárcel eres tú o un familiar, nadie estaría a favor de la prisión preventiva oficiosa. Nadie. Entonces yo partiría de ahí. Pero, ok, tú entonces estás en contra de la prisión preventiva. Sí. ¿Sí? O bueno, también hay otra cosa que creo que nos aportaría mucho para saber bien. ¿Tiene un plazo indefinido? O sea, ¿se puede estar en prisión preventiva oficiosa toda la vida? Sí. Hay personas que sí, tienen ¿verdad? 17 años. 17 años, hay personas que todavía no hay sentencia. Wow. Y siguen en la cárcel. Se supone que lo máximo eran solamente 8 meses, ¿no? Hay personas que tienen 17. Y se suponen muchas cosas, pero justo están llenas las cárceles. Porque ahora tenemos otro problema también, el hacinamiento, ¿no? Imagínate cuántas personas, si nomás con levantar el dedo, pueden tener una prisión. Las prisiones están llenas de personas sin sentencia. Que no son culpables legalmente. Legalmente no Pero son hay una culpables. sentencia, no son culpables. ¿Sí? Entonces se convierte en otro problema. ¿Sí? No voy a ir para allá, pero se convierte en otro problema la administración de las cárceles. Y lo que sucede adentro de ellas que poco se conoce. Sí, que dejan de cumplir su propósito reinsertivo. Por supuesto. Sí, claro. Es que si te pones a pensar del lado tuyo, o sea, si te perjudica, ponle que tengo un hijo y una hija y la violan, yo quisiera que lo metieran
a la prisión preventiva, pero si mi hijo hace eso y no es culpable, sí quisiera que la quitaran. Entonces es como... Pero de fondo lo que quieres es justicia, Sí. ¿no? Conocer la verdad, justicia, la reparación del daño, ¿no? Sí, pues lo que O sea, entiendo que el instinto natural sea venganza, pues, o sea, o inmediatamente como castigo, probablemente. Que esa es otra conversación, el punitismo, ¿no? El punitivismo. El pensar que vamos a resolver todos los problemas simplemente castigando o aumentando penas. ¿Sí? Que ya hay mucha evidencia que no necesariamente es eficiente en algunas cosas. ¿Sí? Regreso un poco a esto y a los riesgos de corrupción. ¿Por qué alguien podría estar en contra de la prisión preventiva de forma, considerando, pues, teniendo estos lentes de la corrupción? Imagínate que entonces está justo esta persona, no quiero utilizar tu ejemplo, pero lo voy a utilizar ahorita de bote pronto, no se me ocurre otro. Imagínate que sucede esta atrocidad de que a tu hija la viola alguien, pero el papá de ese muchacho que la viola es un político, un funcionario que tiene relaciones y habla con el fiscal, o tú al revés, ¿no? Tú eres el que tienes la relación y rápidamente vas con tu amigo Ministerio Público y pides que le den prisión preventiva oficiosa. ¿Parece Sí, claro. justo? Lo puedes utilizar en contra de la persona que va a declarar en tu contra. O sea, Por supuesto. puedes decir, yo cometí un crimen, pero yo culpo a alguien más de que cometió el crimen y del que me va a inculpar. Claro. Y pues él va a estar en prisión preventiva oficiosa hasta que no termine su investigación y yo ya me quede libre. Claro. ¿Y cómo se materializa la corrupción? El tráfico de influencia. Porque la corrupción en sí mismo, el concepto generalizado, no está en la ley de responsabilidades administrativas ni en el Código de Procedimientos Penales. La forma en la que se tipifica la corrupción sí está, que es uso de poder, cohecho, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Dónde está materializada la corrupción? En la prisión preventiva oficiosa, que ya vimos que violenta transversalmente todos los derechos, probablemente en el tráfico de influencias, abuso del poder. Me cae gordo, lo acuso, ¿no? Porque cualquiera puede acusar. No sé si escucharon este asunto que fue muy famoso de las indígenas de Querétaro, Claro. que también duraron 3 años en prisión. Ujú. Imagínense unas indígenas mayores de 60 años, 3 señoras, y un policía federal las acusa de que los secuestraron, teniendo pistolas él, siendo un policía, entrenado, y las acusa porque los secuestraron y las señoras duran 3 años en prisión. Ninguna lógica, ¿no? Es esta posibilidad de abuso del poder. ¿Por qué acusan? Porque pueden. Y es que yo creo que también siempre las situaciones se reducen a falta de criterio total. O sea, porque hay casos en los que sí se puede deducir que hay, o sea, que la prisión preventiva sí tiene sustento, pero no, este tipo de casos son grotescos, o sea, y partiendo de que el sistema mexicano así funciona, es como hablar de la pena de muerte. Ahorita se me ocurre la comparación. Si habláramos de la pena de muerte en casos donde tuviéramos un sistema infalible, que estudiara los casos y estuviéramos seguros de que fuera culpable y todo, órale, bueno, pues sigue estando mal desde mi punto de vista, pero todavía tiene más debate. Pero partiendo de que el sistema está podrido, no, en muchos aspectos, pues tenerla es dar paso a que haya muchísima más corrupción. Entonces, pues no, también partiendo de ahí. Que ojo que esta discusión que nos está planteando el comisionado no es con relación a la prisión preventiva, que sí tiene un sustento. Es Sí, no, solo la Solo la prisión. prisión. Sí. ¿Sí? Solo el abuso de la prisión preventiva. No, pues sí. Porque justo en aras de que vivimos o sentimos que vivimos en un país injusto, lo que buscamos rápidamente es sentir que si alguien va a la cárcel, eso es justicia, y no necesariamente es cierto. Lo que queremos entonces es que la gente vaya a la cárcel por ir a la cárcel, ¿no? Y entonces, digamos, esta narrativa es la que ha llevado a justificar al partido en el poder hoy, al régimen o a nuestro presidente a justificar que eso sigue existiendo, ¿sí? Sin considerar plena o llanamente que sucede esto y que sucede esto, ¿no? Que sucede esta violación transversal a muchísimos, a todos los derechos, y que suceden estas cosas y más, por supuesto. Porque inclusive aquí en tráfico de influencias también puede haber cohecho, puede haber soborno, ¿sí? Te pago para que tu MP digas que entonces sí tuvo la culpa o se
etc. También hay probablemente opacidad, ¿no? No solamente lo conecto con lo de la capacitación que decías ahorita con los ministerios públicos, con los fiscales que investigan o con los jueces de control, porque también el juez de control, decía ayer un ministro en su debate, decía, los jueces de control actúan como autómatas, parecen robots, porque llega un MP y dice, no, yo creo que Jesús, porque dice Juanita que lo vieron robar, merece prisión preventiva oficiosa. Está muy bien. Todos los jueces ni siquiera impugnan o ni siquiera debaten o argumentan en contra de lo que dice el MP. Los jueces de control también tienen algo que ver con estos problemas de corrupción y violación de los derechos. Sí. También tenía la duda de, bueno, no sé, desconozco. Sé que en Estados Unidos las cárceles son redituables y que también por eso los jueces se pueden corromper para meter a la mayor cantidad de gente a las Que cárceles. es otra conversación, porque allá sí hay APPs, bueno, aquí también han intentado eso, pero Sí. Aquí no existe eso de... hasta donde sé, creo que no. No, todo el sistema penitenciario está a cargo del Estado. Sí. Okay. Que justo hay incentivos como para tener más presos, Sí. ¿no? Porque alguien está ganando dinero por tener más presos. Sí. Sí. Entonces, hasta aquí más o menos sí, Jesús. Bueno, yo nada más quisiera hacer como un paréntesis ahí. Entonces ahora ustedes están estudiando Derecho, ¿verdad? Sí. Y dirían, bueno, pues ¿qué es lo más redituable, no? Defender a un detenido, a un culpable, un presunto culpable bajo esta modalidad, pues es el Ministerio Público. ¿Qué sería más redituable? Y ahí es ya donde entramos al tema de la corrupción, porque es donde se va el dinero, donde se va el abuso de poder, a donde se va toda esa parte del caudal de dinero, ¿no? Yo soy MP y viene la comisionada Barça y me dice, ¿sabes qué? Creo que él cometió un determinado delito y por prisión preventiva oficiosa lo tengo yo que darle la orden para detenerlo y ir con el juez de control, como dice Paco, para que la dé. ¿Ustedes creen que esas posiciones de los ministerios públicos, que en la mayoría de los estados se venden, o en muchos lugares se venden, aquí afortunadamente todavía no va a ser una posición privilegiada? Porque tú vas a llegar como abogado defensor y le vas a decir, oye, pues no lo mandes a la cárcel, no, mejor quítale el delito o atenúa el delito para que no tenga la parte de oficiosa. Entonces, se dan cuenta qué delicado es. Y ustedes vayan y vean cuánto gana un ministerio público para que vean qué fácil es tentarlo bajo la vía del tráfico de influencia, bajo la vía del cohecho. ¿Cuánto gana ahorita un ministerio público más? Depende si es federal o local, porque Bueno, uno local. ya hacen delitos que son federales y estatales que puedan ocurrir aquí mismo en el Estado. Las competencias serían distintas para la atención. Pero un local. ¿Cuánto gana un local? Yo creo que unos 25. Y se me hace quizás hasta mucho, ¿verdad? Entonces imagínense, cuando llega un asunto que realmente la gente tiene miedo de que le vayan a decretar esto, si le piden 100,000 pesos se los van a dar. Pero así exactamente. Y en el fuero federal, que se ven otro tipo de asuntos, todavía que son un poquito más complicados, me ha tocado ver que llega el Ministerio Público con la mano a la cintura y pide $10,000 en asuntos del orden federal, principalmente del orden. Y ahí hay dos incentivos que también generan distorsiones. Justo el que tiene dinero, entonces tiene la capacidad de corromper, pero también el que tiene dinero tiene la capacidad de contratar abogados y defender y evitar prisión preventiva de eso. Ergo, las cárceles están llenas de gente pobre, sin sentencia. Y eso no es justo, pues ese no es el ideal de mundo, el ideal de país, el ideal de sociedad. ¿Y qué pasaría si el Estado creara un organismo de abogados a los que el Estado financiara y se encargaran de estos casos solamente? Pues se supone que hay Sí existe. el Instituto de la Defensoría. ¿Y qué Se está supone pasando que ahí? existe, pues no te sé decir un diagnóstico certero, pues, ¿no? Pero pues Se supone que claramente existe. no. Defensores de oficio, se supone que para eso hay. La idea entonces, al final, es, si estamos discutiendo que esto es suficientemente grave, suficientemente actual, suficientemente violatorio de los derechos, que conecta, y como decíamos en el contexto, nosotros como tal, ciudadanos, que intentamos conectar con otros ciudadanos, con otros estudiantes, lo que queremos es encontrar respuestas, soluciones, propuestas, ideas que puedan combatir eso. Quizás también sería poner un análisis de estrés de uso obligatorio para los MPs cada cierto tiempo. Buenísimo, ya entraste como a la lógica de Sí. empezar a proponer, ¿no? Sí. Me ocurre. Pongan una estrellita. Todos ya Pues bien fácil.
Que bueno, como el problema es sistémico, son tantos los elementos que tendríamos que estar atacando, pues también las respuestas tendrían que ser un montón, las soluciones tendrían que ser un montón. Sí. Justo eso, decíamos que el sistema es la suma de sus partes. También depende de cómo conceptualizamos el problema. Hay gente, o sea, por ejemplo, yo puedo entender un debate que hay gente que diga que hay que atacar la prevención y entonces hay que apostarle a que la generación de personas que hoy tienen 6 años, en 15, cuando tengan 21, sean otros, ¿no? Y alguien puede decir, pues no tengo 15 años, ¿no? Pues necesito resolver el problema ahora. Alguien cree, yo soy parte de eso, que el problema del problema es la impunidad, ¿no? Que es decir, podamos hacer lo que queramos y no nos va a pasar nada. Depende cómo conceptualices también en dónde quieres intervenir. Ya decíamos que la suma de todos esos atienden una parte preventiva, de identificación, de corrección, de investigación y de sanción. Lo que intentamos los ciudadanos es tratar de que se coordinen, tratar de que en esta mesa, aquí se sienta el magistrado, aquí se sienta el fiscal, aquí se sienta el secretario técnico, aquí donde estén ustedes sentados se sientan, nos sentamos ahí los ciudadanos y les decimos, a ti te falta esto, tú podrías hacer esto, oye, ¿en base a qué? Recomendaciones. Sí. Así más o menos es lo que les estoy explicando, años de institucionalidad en 2 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo resolver el problema? Quisiera proponer 2 cosas, que nos aventáramos como un brainstorming, una lluvia de ideas, donde podamos sacar y ensayar y todo lo que se les ocurra, las vamos a conectar y yo creo que nos vamos a llevar algo, no sé si hacer un foro de las ideas, o sea, no quedarnos nada más, poner a prueba nuestras propias ideas. Ya sacamos una idea, luego cómo la ponemos a prueba para ver si da o no da. Como tú dices ahorita, pruebas de estrés, ¿no? De estrés o de capacitación o de 1000 cosas a los MPs, ¿no? Sí, porque Cuando te digo que pongan a prueba esta idea es, si la lleváramos a implementación, ¿cuáles serían o las alternativas a eso? ¿Cuánto costaría esto? no es... Los efectos positivos o negativos. Oye, puede haber otra vez una cadena de corrupción del que me haga la prueba de... Sí, ¿verdad? Pero no quiero que pensemos también en modo negativo, absolutistamente negativo, sino en cómo en realidad podríamos resolver este problema. Que en el futuro, al corto plazo o muy mediano plazo, lo van a respirar y vivir de estas cosas todo el tiempo. Nosotros nos toca un poco hoy discutir, oye, imagínate si se sigue institucionalizando la prevención preventiva oficiosa, ¿cómo nos va a impactar en el sistema anticorrupción? Al final, esta va a ser también una discusión que vamos a tener como comisionados. Créanme que este ejercicio no es nada más un ejercicio académico. Sí venimos con esa preocupación. ¿Sí? Entonces. Sí, y es que bueno, obviamente por la poca cantidad que representa para el presupuesto, pues sí sería viable a lo mejor subir los sueldos, pero a fin de cuentas hay gente con una cantidad desproporcionada de dinero a la que no importa si ganan 200,000, siempre va a tener más que ofrecer. Es la ambición, entonces por eso para mí no, o sea, sí creo que es una parte importante, pero no creo que esté la raíz, porque pues, siempre hay cargos enormes que hemos visto que se corrompen. El problema también que representan en las pruebas como el análisis de estrés de voz es que a quién se los vamos a hacer. Si se lo hacemos a todos, yo creo que la mitad, 3/4 partes del gobierno se va. Sí. Incluso muchas veces por corrupción orilladas situaciones que no se pueden evitar, como la gente de las aduanas, a las que le dicen, pues lo haces o te matamos, te corrompes o te matamos. ¿Sí? Entonces también siento que sería un problema tener más variables. Y creo que ese problema muchas veces, ser tan tajantes con cuestiones, no, lo que hablamos hace rato, no tener, considerar variables como este caso de las mujeres de 60 años. Era obvio que considerando las variables no tenía sentido. Entonces, volviendo a lo mismo, en este caso, pues sí, pruebas de estrés de voz, pero... Aumentar los sueldos puede ser también Aumentar los sueldos un poco, sí. Puede ser también una propuesta, contraria inclusive a la del presidente, que justo genera incentivos negativos. Oye, en aras de la austeridad nos vamos a ahorrar unos pesos, todos bájense el sueldo. Oye, pues yo vivía con 30 y me bajaste a 20, pues vamos a conseguir 10. ¿De dónde consigo 10? Pues de dónde creemos, ¿no? Entonces los sueldos es una discusión importante, yo sí la considero como parte de la solución, también es probablemente parte del problema. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más?
¿El juez de control? ¿Harías algo con los jueces de control? El juez de control es el que llega al MP y le dice, mire, le traigo a Jesús y yo lo vi robar el McDonald's, pero Jesús dice, yo estaba aquí en la oficina trabajando. No, yo te vi robar el McDonald's, te chingaste unas Big Macs, perdón por la palabra. Adelante. Y ya un juez va a controlar y decía, Pues sí te he visto yo en el McDonald's. pues, el juez de control debe tener mínimo una prueba para poder actuar. O sea, quitarle la parte de oficioso y simplemente hacerlo por análisis y con pruebas. Entonces eliminarían Claro, completamente la por prisión completo oficiosa. la prisión Sí. oficiosa. Pues imagínense que las audiencias de juez de control serían transmitidas por Zoom. Pero Y que todo el mundo pudiera ver qué tan corrupto, qué tan tonto es el juez. O sea, bueno, sería O sea, transparencia. retenerlo horas se me hace ya bien. Pero así como dicen de que hay gente que dura hasta 13 años o así en la prisión preventiva, no. Es que duran vidas enteras. Mínimo unas horas en lo que ya agarramos bien las pruebas. Ya si las tenemos, ahora sí. Sí, no, Analizar bien el... Sí, También pensar alguien que... quiere decir algo. O sea, yo digo que no sería, bueno, yo no estoy de acuerdo que se quite lo oficioso totalmente porque, por ejemplo, puedes poner, si ya está en alerta la persona a la que van a denunciar o cualquier cosa así, puede llegar a, bueno, o sea, a fugarse o cualquier cosa así. Entonces yo digo que es mejor poner un plazo de tiempo para que el juez tenga su carpeta de evidencias y si no logra tener nada, pues ya buscar otras alternativas, no lo puede tener ahí. Sí, porque lo más obvio es poner un plazo para que ahora sí funcione el aparato y se hagan las pruebas correspondientes para que se dé un buen dictamen. Entonces, un plazo, pero que sí existe. Que el carácter que decíamos, ya se lo explicaba su profesora, doctora Mercedes, la prisión preventiva existe. O sea, no la estamos discutiendo, esa es Sí. probablemente necesaria. Va. Pero de oficio, es decir, que solamente por decir y señalar alguien vaya, es increíblemente grave, pues, si eso está pasando hoy. ¿Sí? Eso es un poco lo que trato de decir, ok, entiendo lo de esta parte, de decir, justo acotemos que cuáles sí, cuáles delitos no, vayamos. Yo sí creo que hay algo en el juez de control, yo creo que también hay opacidad en el proceso. Opacidad es aquello que no nos podemos dar cuenta como ciudadanos, los criterios de un juez, no solamente los jueces de control, probablemente de muchos jueces, en muchos ámbitos del derecho. Hay jueces que inclusive ante mismas cosas cambian de criterio y se cambian de criterios de cada pensador. O sea, ¿sí me explico? Suena, como dicen, ¿no? Parece pato, grazna, camina como pato, tiene plumas. Pues es un pato, pues, ¿no? Pareciera que sí podríamos discutir, no quiero inferir tanto las conclusiones, pero si hay un problema de opacidad luego en los procesos, en los jueces desde mi punto de vista, podríamos tal vez intervenir o hacer algo. Imaginar que si el ideal de gobierno de Estados Unidos es una cajita de cristal, pues todo entonces debería ser una cajita de cristal, ¿no? El ideal es conocer que si un peso de mis impuestos va y entra a tal secretaría, luego los puedo seguir y ver dónde se gastan. Hiper difícil de hacer, es utópico probablemente. Pero es importante sentir que hay transparencia, ¿no? Que no hay opacidad. Hay una teoría del combate a la corrupción que desarrollaron unos investigadores de aquí que dicen que la corrupción no es algo que desaparezca. La corrupción solamente se consolida, o sea, se hace más fuerte en lugares o se hace más débil, ¿no? Entonces se llama el marco de consolidación de la corrupción. Y luego de este marco de consolidación dice, ¿qué hace fuerte la corrupción? Lo identificaron en 4 partes y una de ellas dice eso. O sea, la corrupción es más fuerte mientras más opaco sea. La corrupción también es más fuerte si no hay contrapesos. La corrupción es más fuerte si hay debilitamiento institucional. Es decir, si hay, digamos, no hay un servicio profesional de carrera, si no hay un buen ejercicio, unas buenas instalaciones. Bueno, ¿sí me explico? Si no hay... ¿Estamos de acuerdo? Si pensamos entonces que hay cosas que consolidan, que hacen más fuerte la corrupción, ya decíamos que uno es opacidad, el otro es contrapesos. Contrapesos puede ser, por ejemplo, la sociedad civil, los medios de comunicación, ¿no? Que digan cosas, que hagan cosas. Esta idea del sistema anticorrupción se dio a partir de los excesos de Peña Nieto. O sea, no podíamos explicar el sistema estatal anticorrupción sin la Casa Blanca, sin
Odebrecht, sin todos los casos de todos los gobernadores del PRI que hubo, ¿sí? Fue tanta la conversación decir ya llegamos a un límite excesivo de la corrupción que los partidos, los legisladores dijeron necesitamos hacer algo, inventaron el sistema anticorrupción, unieron cosas que ya existían, crearon un par nuevas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los ciudadanos, los tribunales de justicia administrativa, que por cierto están todavía medio detenidos, y las demás que ya existían, que eran la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías, los institutos de transparencia, todas esas cosas, las unieron a una cosa, ¿no? Otra cosa que me parece urgente es hacer más accesible las páginas de transparencia. Es dificilísimo navegar en las páginas de transparencia. Por supuesto. Es difícil y sobre todo, pues, es un poco, ahorita venimos de un evento que hablaba de mejora regulatoria, es decir, cómo haces que los trámites sean más fáciles. Y justo decía, el sueño es que tú entres a un sitio y en un clic pongas tus datos y sigas, y en un ratito en internet puedas abrir una empresa, ¿no? Lo conecto que tú dices, pues sí, lo más fácil sería que entre una página de transparencia y con un clic o con 3 clics pueda conocer la información que yo quiera. Sí, ir ahí es terriblemente complicado y hay que seguirlo empujando y para eso estamos, ¿no? De hecho, un poco sí ir mejorando sitios y vertientes. ¿Cómo podríamos entonces, regresamos acá, a resolver el problema de los riesgos de corrupción en la prisión preventiva oficiosa, que de antemano ya sabemos violenta los derechos humanos? Pues checar los lazos de las relaciones entre los jueces y el inculpado. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues puedes, por ejemplo, checar siempre las redes sociales, es importante, por ejemplo, y puedes ver siempre los contactos, incluso los contactos que hay en el celular y los últimos lugares que se visitaron y ver si hubo otra persona que haya sido inculpada o algo así que estuvo en el lugar. Un poco como exámenes de conciencia exhaustivos. Sí, como investigación. Que de hecho, pues justo en la fiscalía es lo que hablábamos la otra vez, que había llegado el equipo de Israel buenísimo, de millones de pesos, y que se contaba el rumor que lo habían utilizado para espiar los mensajes de la ex de no sé qué político. O sea, si utilizamos este equipo para este tipo de cosas, el Pegasus, si lo utilizamos para este tipo de cosas, pues bueno. Que por cierto, Pegasus, está contratado por el gobierno del Estado de Aguascalientes. Ya de ahí. O sea, no es tan lejano como te lo puedas imaginar, es muy próximo, muy cercano. ¿Qué combate a eso? Pues tener los contratos de todas las compras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por ejemplo. Y el que no argumenten que por seguridad pública no te va a dar el contrato, pues todo lo contrario, si quiero ver en dónde lo compraste. Porque hasta que un periodista lo publica en el proceso, encontró el contrato, que es también una empresa que justo factura lo de Pegasus, si nos espinan también en Aguascalientes. Sí. ¿No? ¿Cómo lo combates? Pues es justo lo que dice este marco teórico. Dice, oye, la opacidad, si todo fuera transparente, empiezas a hacer que la corrupción sea menos fuerte. ¿Sí me explico? Oye, ¿todos nos van a contratar a Pegasus? Sí, pero ya nos dimos cuenta. y con autonomía. ¿Sí me explico? También, ¿Mande? con autonomía también podrían hacer que no hubiera tanta corrupción, por ejemplo, en este tipo de cosas. Autonomía. Aquí nos vamos a quedar 3 horas, ¿verdad? Para discutir la autonomía. Es que estos niños son muy buenos, porque este grupo tiene mucho Sí. potencial. Sí. Porque la autonomía, pensando en lo positivo y negativo, como tú dices, verdaderamente autónomos los fiscales, pues deberían de tal vez votarse, ¿no? Sí. Como en Estados Unidos. No deberíamos ser elegidos. Sí, Sí, y no provenir de alguna relación o de correlación política, porque al final, en Aguascalientes, por ejemplo, el fiscal anticorrupción lo nombra el fiscal general a propuesta, el fiscal general hace una propuesta al Congreso de una terna, pero él la propone. Y luego el partido de la mayoría, por supuesto, en el Congreso, pues termina por nombrar. ¿Y a quién nombra el fiscal general? Pues también la mayoría del Congreso, a partir sí de un proceso, de normas, de cuidar requisitos, cosas. No es tampoco tan abierto, si lo han ido acotando, pero sigue habiendo un control partidista. De fondo, han encontrado el recorrido para que el control del partido en el poder, en el régimen, sí tenga las posiciones, sobre todo, de investigación. Sí. O sea, no es que la autonomía sea absolutamente plena, pero eso también podría ocasionar un riesgo, porque justo sí pasa, y lo conecto con lo que puede pasar en Estados Unidos. Pues si hay fiscales que dicen, a mí ya me votaron, soy tan popular que me conoce tanta gente,
que mi incentivo es cambiar de puesto, ¿no? Entonces voy a tomar los casos como más chidos, voy a trabajar chido, pero porque quiero mañana ser senador o gobernador. Claro, populismo, ¿no? Más que nada. Y no necesariamente la eficiencia. La autonomía sí tal vez nos pueda ayudar, pero justo de estas ideas ustedes se van a llevar y lo que van a hacer es someter a prueba esas ideas. Lo que discutimos, si no dice otra cosa su profesora, es tratar de elegir una alternativa, cada quien elija una de estas alternativas y a una matriz FODA. Quisiera que profundicen. ¿Qué fortalezas puede tener mi propuesta de combatir este problema? ¿Qué oportunidades, pero sobre todo, qué debilidades y qué amenazas en sí mismo? Ojalá les puedas explicar de ¿Qué es un foro? Y tomen nota, porque en realidad, ¿se acuerdan que habíamos platicado que tienen un proyecto final? Sí. Ese proyecto final va a ser encaminado a eso. Y la intención es que más allá de que sea en la sala de juicios solamente debe ser, que se pueda exponer aquí en la Comité de Participación Ciudadana a través de nuestras redes sociales, van a ser ustedes haciendo su exposición y todo el tema. Entonces tiene que ser algo bien fundamentado que vamos a iniciar el día de hoy. Inclusive podemos hacer, estamos a punto de acuerdo que sea una convocatoria de una sesión ordinaria. Claro. O sea, para que sea una trascendencia, no sea un examen, o sea, realmente están buscando cambiar la esencia de algo en Aguascalientes y en México. Porque nuestros incentivos como ciudadanos no solamente es proponer, sino vincular, ¿no? Que no nada más nosotros tengamos las propias ideas, a lo mejor pueden salir muchísimas cosas. ¿Sí? ¿De aquí? La autonomía podría ser, hay que someter a prueba si entonces las fiscalías no generan más amenazas que fortalezas, por ejemplo. Ahorita sí que discutimos como la metodología FODA. ¿A dónde queremos? ¿Alguna otra propuesta de alternativa de solución a este, repito, riesgo de corrupción en la prisión preventiva oficiosa? Registros. ¿Cómo registros? Sí, pues por ejemplo, si se hace una denuncia, hacer un registro de por qué se decidió que fuera oficioso. Que se supone se lleva en un expediente, o sea, más bien hacerlo público, dices tú, Sí, o hacerlo claro. como en esto, seguimos como en esta, como en trabajar mucho más en la transparencia, dices tú, en combatir la opacidad. Puede ser. Sí. Que sí se conocen, justo, pero es como una marea. Pues imagínate que hay organizaciones de la sociedad civil financiadas con grants internacionales, que justo se contratan 10, 15 personas para tratar de defender, y esas son las personas que han estado haciendo estudios. Dicen que hay cientos de miles de personas en México en prisiones sin sentencia, indígenas que no tuvieron ni traductor, no saben ni qué hacen ahí, pero simplemente están ahí. Wow. Personas que estaban en otro lado y que de pronto los vinculan al proceso y una cantidad de... Pero hay todavía una corriente política, sobre todo, que sigue pensando que eso es justicia y que entonces hay que ampliar no solamente los delitos por los que va a procesar, sino ampliar los plazos. Pero está es importante, entonces sí estamos partiendo de que ya no hay opción de que se desaparezca, ¿verdad? El debate sí va orientado a que va a preservarse. No, justo lo interesante de esto es que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia. Que justo se está discutiendo quién manda en las fuerzas de seguridad pública en el Congreso, si un ejército o si una fuerza civil. Porque luego imagínate el ejército, que es otra conversación que vamos a tener otra hora. ¿Qué hace un ejército en las calles cuando el ejército se supone habla de la seguridad nacional y de la seguridad interior, no de la seguridad pública, que son 3 tipos de seguridad diferentes? ¿Sí? Entonces cuando tú capacitas a alguien para matar, porque ellos saben matar, son letales. ¿Estamos de acuerdo? Y tú los mandas a prevenir el tráfico de la glorieta del Papa. Estás no solamente subutilizando algo que te costó al Estado, sino solamente estás contrariando sus atribuciones y sus capacidades. ¿Sí me explico? Sí. Si tú mandas a un soldado que trae una AK-47 a que un borrachito no le pegue a su esposa en la colonia tal, pues en un primer momento que se pueda alterar, él está entrenado para disparar. Porque él está entrenado para ir a una posible guerra, ¿no? Que esos Entonces, casos hipotéticos que plantea Paco los hemos visto materializados. Hace 3 meses mataron a un estudiante de Guanajuato, la semana pasada mataron a una niña en Chihuahua. Justo eso. Es que se supone que Entonces están ahí tenemos para... 2 discusiones nacionales hoy. Oye,
Los MP quieren mandar a la cárcel por mandar a la cárcel, y luego tengo una discusión de que entonces, ¿quién los va a llevar a la cárcel? ¿Los civiles o los militares? Entonces, quieren militares decir, para llevar a la cárcel, pues, ¿en qué mundo estamos? Claro. Justo es, oye, ¿qué quieren? Esto es nosotros no sabemos a dónde va a parar, no sabemos cómo va a terminar. Pero me parece muy importante que a partir de que hagan su matriz puedan inclusive revisar los argumentos de estos 2 días que han estado hiper interesantes de lo que dicen los ministros de la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Lo que dicen los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre quién debe ser el que comande las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y también, Y luego, ¿cómo combates al mismo tiempo que no haya más corrupción, que no haya más esto? sí, porque otro problema también de la militarización es la percepción de seguridad. Creo que por una parte es muy importante obviamente la seguridad, pero también la percepción que tienen los ciudadanos. Entonces también no sé cómo vaya este tema o si vaya a cambiar, pero Pues Y lo que tenemos que asumir es que esto es pensamiento complejo, pues, o sea, no podemos estar a favor de nada absolutista, ni en contra de nada absolutista, sino de que, perdón. No. Bueno, es que hasta cierto punto se supone que se mete a los militares, por ejemplo, por eso se hizo la Guardia Nacional, para mantener un control sobre la sociedad por la guerra interina que hay con el narcotráfico. Pero el problema es que cuando llega la Marina a un lugar, por ejemplo, pasó en Guadalajara, cuando por fin ingresó la Marina a la ciudad, pues se sentía el terror porque significaba que la guerra contra el narcotráfico estaba muy pesada, pero hasta cierto punto se supone había más seguridad. Sí, porque el argumento de eso es que la presencia del ejército es más disuasiva que la de la policía, ¿no? Por el Un entrenamiento. tanque, ¿sí me explico? ¿No? O sea, cualquiera podría decir que si patrullan con una tanqueta, con un Subaru, mi colonia, pues sentirse más o menos protegido, ¿estamos de acuerdo? Te da más miedo el sur. Pero justo generan, te da más miedo el Subaru, ¿qué pueda pasar? No sabes qué hay. Te da mucho miedo. está muy tumbado. Pero justo si es una conversación, porque también está la otra cara de eso. Y si tú platicas con el alcalde de Cocío, que tiene 8 policías, que ganan 13,000 pesos en policía, Wow. y llega alguien algo de la zona y le dice, pues te doy 20,000, pero pues el día que vaya a pasar por este caño tú das cuenta que te volteas y no ves nada, pues son incentivos para que no haya justicia, pues, o para que no haya seguridad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en aras de que había tantos gobernadores o tantos alcaldes renunciando a sus labores de seguridad, el ejército también intervenía, ¿no? Pero justo a la luz de la evidencia no necesariamente es efectivo. Lo mismo, a la luz de la evidencia, la prisión preventiva oficiosa no es justicia. Es todo lo contrario. Desde los argumentos que yo conozco, tal vez tú me dirás, o en función de lo que la maestra solicita, ustedes argumentarán lo contrario. También se vale en esto de estudiar una licenciatura es contrastar tus ideas y tus puntos de vista. ¿Ibas a decir algo? No, digo, también se va a estar en contra, pero obviamente con argumentos. Sí, claro. Y nada más para como redundar lo que por aquí le está diciendo el comisionado, ¿quién debería estar a cargo de las fuerzas de la seguridad pública en México? ¿Un civil o un militar? Es una pregunta y creo que cada quien la tendría que responder de una forma muy contundente, con razones, ¿no? Y desde luego que el civil va a tener esa parte del conocimiento de los derechos humanos. ¿Ustedes creen que el militar la tendría? No. Porque lo que dice justo el comisionado, pues él está diseñado para contener, para disuadir, para matar incluso, ¿no? Y uno de los principales derechos humanos pues es el derecho a la vida. Entonces es algo en lo que nosotros, nuestra discusión, pues va enfocada en eso, ¿no? En provocar que tengamos un derecho a la vida precisamente en estos países en vías de desarrollo. Entonces, pues esta parte de la prisión preventiva oficiosa, que es la que hoy nos ocupa, pues va al contrario, ¿no? de todo lo que hemos aprendido, hemos sido educados y de lo que hacia dónde va el mundo, sobre todo, en aras de ser mejor, ¿verdad? Pareciera ser que tenemos dos corrientes, ¿no? Una de ser más opresores y otros países de ser más libres. Claro. Y con no, al contrario, aporta muchísimo. Y si funciona o no, ¿no? Si el tener tanta gente en la cárcel reinserta, rehabilita, ¿no? Y también Readapta, les han cambiado muchos nombres, ¿no? El CERESO significa Centro de Readaptación, de Reinserción, de ¿qué? Sí, de algo, no sabemos si en realidad. Y luego, ¿qué es justicia? Eso ya es un concepto que yo creo que van a ir discutiendo mucho en derecho. ¿Qué es justicia? ¿Es reparación del daño? ¿Es cárcel? ¿Es proceso?
es libertad, ¿qué es justicia? También a lo Ahí ya no me mejor, voy a aclarar porque también a lo mejor, bueno, esta medida no sería mi favorita ni mucho menos, pero si se perdiera el debate y si preservara la prisión preventiva oficiosa, pues a lo mejor implementar una cárcel especial para ellos. Una cárcel especial para ellos. Si definitivamente ya se decidió que se les va a detener, tristemente, que obviamente no es mi postura, pero por lo menos separarlos de las personas que dentro de la si cárcel. sometiéramos esa propuesta, una cárcel especial, un lugar especial, que si ya les va a tocar, ¿cuál sería el problema de implementar una cárcel especial? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué le van a Las cárceles son mostrar? privadas. ¿Por Ese es el qué? problema. ¿Para qué? ¿Qué va a haber en la cárcel? ¿Quiénes van a estar a cargo? Sí. Etcétera, etcétera. Evidentemente por esto le llamamos laboratorio, porque venimos a ensayar, ¿no? Como si fuéramos químicos, ¿no? Le ponemos cromo al ácido, etcétera, entonces empezamos a ver y a ver qué sale, ¿no? Y lo mismo si se pierde, bueno, para que siga la prisión oficiosa, yo creo que sería crear un reglamento para que sí haya algún tipo, bueno, o sea, que se especifique bien, porque solamente está en la Constitución de una manera muy abierta. Solamente te dicen qué delitos sí están, pero no te deberían de poner tiempo, exigir un reglamento. O sea, mejorar la norma, tú dices. Claro, sí. O sea, tú dices mejorar el marco normativo de implementación, de cómo, incluyendo una posible capacitación a los jueces de control, probablemente, ¿no? Sí. Y yo siento que eso, teniendo un lugar especial, no solamente preveniríamos que a estas personas sufrieran violencia o cosas siendo inocentes, también sabríamos, porque tendríamos esta presión mediática de cuántas personas hay, tendríamos gráficas claras de, hay tantas personas al año en esta presión especial. Entonces siento que también la presión mediática y todo, política, sería incluso hasta una herramienta que aunque los políticos no quisieran solucionar por conveniencia, solucionarían por mero populismo. Por querer tener más éxito político, pues decir, Claro. tenemos menos personas dentro de la prisión para la gente preventiva. Sí, qué tan rápido se atiende el caso, ¿no? Claro. Ojo, este planteamiento, este laboratorio que estamos generando es, efectivamente, como dice el comisionado Paco, mucho hacer esta prueba y error. Van a tener que jugar de abogados del diablo. Para ustedes mismos también hacer la posición contraria. Mi propuesta de poner un lugar especial está bien por esto, esto y esto, pero también cuáles son las deficiencias que tiene, Sí. cuáles son las áreas de oportunidad. Y de eso se va a tratar mucho el ejercicio que les va a plantear el comisionado. Claro. Obviamente, aquí somos voces ciudadanas, no somos especialistas en reinserción social, no somos especialistas en derecho penal, pero tenemos que intentar ver cuáles son esas áreas de oportunidad, esas llagas que puede tener esto que estamos planteando para poder presentar propuestas que están más sólidas, más redondeadas, ¿no? Sí. Espero hayan registrado todo esto en sus ¿Podemos cabezas. tomar una foto? La neta no. Perfecto. Video entonces. Sí. No, pero pásanos la cuota. Sí, 20 varos. 20 más la cuota. Porque quisiera aterrizar y básicamente cerrar por tiempo en... Entonces, ¿cuál es la expectativa? Lo único que quisiera que se lleven es cómo funciona la corrupción en este marco, ¿no? Hay más, es esta teoría, nomás les estoy diciendo es que hay momentos en donde hay más corrupción y menos corrupción. Nosotros estamos en esa lógica. De hecho, aquí en el sistema decimos que la corrupción se controla. No decimos que no se desaparece. erradica. Es imposible Porque erradicar. no somos ingenuos, sí. La corrupción es una condición humana, es otra cosa, ¿sabes? Igual que en la Entonces narcotráfico. se controla, quiere decirnos el control y combate a la corrupción. Esta teoría dice se consolida, hay cosas que hacen que sean más, que sean menos. ¿Qué queremos? Que la corrupción cada vez sea menos. En Finlandia, en el lugar que todo el mundo dice que hay que vivir, también hay corrupción, ¿sí? Todos lados, ¿sabes? Entonces, marco de consolidación de la corrupción, nomás para que lo tengan presente, la corrupción se mueve si hay opacidad, ¿sí? Si no hay contrapesos, el estatus de las instituciones, si son fuertes o no las instituciones, y toda la corrupción se da en redes, ¿sale? La corrupción no es una persona, ¿sí? A lo mejor Por ejemplo, en podrías- este caso del juez de control, 30 segundos, en este caso del juez de control del MP, si llega un señor y le da dinero al MP para meter a Jesús porque se robó unos McDonald's, ¿sí?
el juez de control obtiene ese recurso y cuando alguien lo supervisa, él comparte ese recurso. Entonces no estamos haciendo la corrupción se está dando entre un particular, un juez y un supervisor. Son 3 personas. Son 3, entonces al final el supervisor luego supervisa 10 jueces de control, entonces lo que generamos ya es una red. ¿Verdad? Por eso la corrupción siempre se da en redes. Perdón. No, más bien era una petición para que podamos observar todas estas 4 cosas en un caso práctico de la vida real que ya ocurrió y que ahorita está en la palestra pública y que en próximos días va a estarlo todavía más, el caso de Ayotzinapa. A lo mejor podrías explicarnos cómo en el caso de Ayotzinapa se ven todas esas cosas. Se ve, más o menos sabemos el caso de Ayotzinapa. Ha habido demasiadas versiones, hay demasiados libros. Hace 15, 22 días, uno de los pendientes del presidente era resolver ese caso, es conocer la verdad. Decíamos, para él justicia era conocer la verdad, y muchas veces es cierto, conocer la verdad de los hechos es justicia. La investigación entonces prevé y dice, ahorita si quieren, prevé y dice que sí había, evidentemente, presuntamente los muchachos iban a, como le dicen usualmente en la política, reventar un meeting de la esposa del alcalde. Entonces se supone que policías los detienen, los policías los entregan al ejército en colusión, se fijan, es una red, en colusión con alguien más, y por la alteración deciden al mismo tiempo desaparecerlos, ergo, matarlos, asesinarlos, calcinarlos. Aportes nuevos dicen pues que los mataron en diferentes lugares, no todos juntos y en diferente tiempo. También dice que hubo órdenes de general Saavedra, un general, coronel, comandante. Pero justo cuando vienen policías civiles, investigadores, fiscales, que por cierto está Murillo y eso, por eso lo meten al bote, ven lo que sucede, tratan de encubrir, ¿no? No podemos aceptar que un general haya dado la orden, tenemos que entonces generar una verdad alternativa, lo que con Peña Nieto le llamaron verdad histórica, ¿no? Entonces, para fabricar, que por cierto, si no han visto en Netflix Florence Cassés y Vallarta, lo tienen que ver, en casos de esto de encubrimiento y de cómo se hacen montajes. Entonces hace un montaje, ahorita te digo, un montaje donde aprenden a otros que medio participaron ahí, y a partir de torturarlos les hacen firmar declaraciones para construir la otra verdad, para ocultar lo que realmente pasaba. Luego entonces en medio está que los policías se los entregaron primero a los Guerreros Unidos, que es el grupo del crimen organizado. Luego está en medio que el ejército tenía infiltrada a la escuela rural normal, porque luego ahí movían droga o ahí reclutaban, así. Y el ejército quería saber cómo funcionaba Guerreros Unidos. Y luego están en medio muchísimas cosas, pero en síntesis es un hecho, una atrocidad de alguien que quería una orden, que sí fue el Estado, porque se dice fue el Estado cuando alguien perteneciente al Estado da una orden en sus atribuciones, como fue el general, y luego está quien quiso ocultar y generar una alternativa, y luego está que no hay justicia ni verdad ni reparación, porque realmente no hay una sentencia condenatoria. Si hay sentencias absolutorias, sí ha habido, pero no hay sentencias condenatorias por el caso. Entonces hay impunidad e injusticia, porque al final murieron 47 chavos. O sea, no nos importa todo el desmadre político y técnico, pero ya no 47. ¿Qué hay ahí? Hay mucha opacidad, porque inclusive no se ha conocido ni siquiera, ahora que el presidente hizo un informe, cuando justo empiezan a narrar los hechos, lo testaron, está tachado. Hay opacidad. Hubo redes, hubo colisión. Las instituciones fueron muy débiles, porque imagínate que un policía en un pueblito como Iguala Guerrero, lo que haces para tener justicia se los lleva al narco. Imagínate, tú policía se los llevas al narco, ¿no? Y del narco se los lleva al ejército. Pues que te dice que hay una institucionalidad de la policía muy mala y se dan redes, ¿no? Se conectan los policías con el crimen organizado, con el ejército, hicieron una cosa que vaya, hay 20 versiones, pero más o menos como se la conté es más o menos lo que pasó, ¿sí? Más aproximado a lo que todas las versiones coinciden, ¿sí? Entonces, imagínate que esto es entonces lo que hace que haya corrupción, estas 4 cosas, ¿sí? Que haya más o menos corrupción. Entonces ahora vemos un riesgo de corrupción en esto, ¿sí? Ya habíamos dicho, y ya hubo alternativas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y para cerrar, vamos a hacer
una matriz FODA. ¿Han hecho esto? Ya lo conocen, ¿no? Sí, Lo han hecho sí. nomás para tu solicitud, hacer hincapié. Sí. Vamos a poner a prueba nuestras ideas. No es nada más que dar y que corran a todos y vuelvan a contratar a 20. Pues no funciona así. Sí, hay que construir una nueva cárcel. Pues, sí, ¿cómo? obviamente. Dime cuál es la fortaleza de construir una nueva cárcel, cuál es la oportunidad, cuál es la debilidad y cuál es la amenaza. De cada idea que elijan, cuando menos 4 características de cada punto tenemos que escribir. ¿De acuerdo? ¿Sí le parece bien? ¿Sí? Perfecto. 4 fortalezas de mi idea, 4 oportunidades de mi idea, 4 debilidades de mi idea, 4 oportunidades de mi amenaza. Y con ese primer output, digamos, con esa primera salida, con ese primer producto, probablemente vamos a tener otra conversación a ver a dónde llegamos. ¿Sí? Ojalá pudiéramos tener una de seguimiento allá en el centro. Con gusto. Previa a la presentación que Con ellos gusto, saben con llevar. gusto. Con gusto. Que la idea es tratar de encontrar como una alternativa y... Yo tengo una herramienta que, bueno, si su maestra me lo permite, se las puedo dar para revisar el FODA. Ustedes capturan ahí y luego ya les va llevando paso a paso para que tengan estrategias para cada uno de esos elementos y que esos elementos se traduzcan en un plan de acción y que ese plan de acción le pongan fechas. Pues la herramienta, no sé hasta dónde la quieran llevar, hasta dónde sea, pero realmente les va a ayudar mucho, no solamente para esto, ¿no? Para un caso, para un proyecto, para muchas cosas. Sí, gracias. Si su maestra me lo permite, se las hago llegar por ahí. Mi sana recomendación, repito, solo como recomendación, en la actualidad, en el presente, si tú buscaras sobre noticias, sobre prisión preventiva oficiosa, habría muchísima información. Háganlo. Okay. ¿Sí? Y estén atentos a estos días que se va a resolver. Es una discusión Mañana. hiper interesante. Porque los ministros están debatiendo con un nivel importante esta situación. Y hay ministros que sí han sacado el tema de la corrupción. Lo vamos a conectar, por supuesto, con los derechos humanos. De ahí partimos. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos con eso. Es tan importante esto que si se llega a declarar inconstitucional o ilegal, dependiendo, el 80% de los logros en Aguascalientes saldrían. Se pueden salir. Fíjense, o sea, esto va, pero eso es en Aguascalientes, imagínense. Es enorme. O sea, imagínate que digan, oye, prisión preventiva oficiosa es ilegal, todos los que tendrían que salir. Y la gente puede decir, pues justicia por fin, porque era inocente, pero alguien va a decir, ya soltaron A lo mejor al Mofles que me robó 5 coches, sí, ¿no? o alguien que Pero como que- nunca que- encontraron los coches, pero yo sé que fue el Mofles, pero va a andar libre el Mofles. Por eso es tan interesante y por eso también es un ejercicio académico que hay que someter al estrés nuestros cerebros y nuestras opiniones. En dado caso de que si fuera culpable la persona que se declara, Que bueno, ¿no? Que ya la sentencia debido al proceso, tú reportabas eso hace rato. ya se puede, después ya en libertad se puede ir a su juicio También. y ya se le pueden dictar ahora sí la Sí. justicia. Porque al final lo que queremos más. No es que lo Alguien justo, exactamente, alguien dice, y si tú ves comentarios o analizas, dice, no, es que tú estás a favor, por ejemplo, yo he visto claramente en contra de la prisión preventiva oficiosa, es que tú estás a favor de que los malos anden libres. No, estoy a favor de que tengan un proceso justo, porque yo no quisiera que nadie de los míos ni yo viva un proceso en el que alguien me acuse sin pruebas e ir a la cárcel solamente porque alguien quiso, o que solamente me pueda defender si tengo dinero, para darle a alguien en corrupción o para pagar un abogado que rápidamente me saque. Pero imagínate el mundo al revés, si no tuviera dinero y si no tuviera conocidos. Y partiendo del inicio, mejor si el criminal es fuera que un inocente en la cárcel. No sé, pero el chiste de venir a estudiar y venir a estas cosas, y que es la propuesta de su profesora y de nosotros, es someter su cabeza, sus conocimientos y que en unos años sean grandes abogadas y abogados. ¿No? Ahorita que no están tan contaminados. Siempre Claro. hay derecho penal. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí. Yo cerraría con esto, no sé, doctora, ¿iba a comentar algo usted? Pues más que nada que, por lo que comenta el comisionado, volvemos a poner en la mesa de discusión que el sistema de justicia es el que está fallando, más que nada.
sean parte inviolable de cualquier persona, ¿no? Entonces, entramos en una discusión y un análisis donde se contrapone el deber ser a lo que es. ¿Sí? Y yo creo que esa es la parte más importante de todo este análisis que están haciendo, ¿no? Claro. O sea, ese es el deber ser, pero lo que pasa es otra cosa. ¿Y quién es el culpable? Volvemos a verlo, ¿no? El Estado. Y cómo el Estado precisamente es parte de la corrupción y del problema que tenemos que erradicar. Y ahí se ve la injerencia de por qué un comité de participación ciudadana. ¿Por qué los ciudadanos tienen que venir a entrarle al tema de la corrupción? Porque no se sentaría el Estado a discutir este tema. O venir a platicar con jóvenes en el laboratorio para decir, empecemos a pensar desde otra perspectiva, empecemos a analizar, empecemos a cuestionar, empecemos a verlo, ¿no? Y empezar a poner el dedo en la llaga. Si no hay ciudadanos, pues el sistema sigue, ¿no? El sistema sigue fluyendo, el sistema sigue funcionando, decimos que todo está bien. Hasta que entran los ciudadanos como parte del sistema y que son la columna vertebral del sistema, créanme. El comité entra como comité de participación ciudadana, entra en la comisión ejecutiva y entra en el comité coordinador, que son las instancias que regulan pues, el sistema. No, gracias. Y por si eso fuera poco, aquí el comisionado está del Comité de Seguridad Pública, entonces ahí tiene voz cerca de la oreja de quienes hacen la política de seguridad. Si me toca participar en la mesa de seguridad, en el observatorio de comunidad, pues muchas cosas que yo quisiera hacer. Wow. Y si hacemos algo padre, también lo publicamos en el periódico, con mucho gusto. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. No, de que son 20 pesos. 30. 30, pero